¿Cómo es esa banda sumillosa? Estamos felices de estar en casa después de un mes y no le he podido disfrutar porque me enfermé y es el día de hoy que todavía no estoy del todo bien, pero abramos nuestras Biblias en el capítulo 11 del libro de Romanos, comenzando en el verso 11. Romanos 11, verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Señor hermoso, gracias te damos, Señor, porque has puesto en nuestros corazones ese deseo, Señor, de escuchar tu voz a través de tu palabra. Estamos viviendo un milagro, Señor, donde cuando nuestro hombre natural no te buscaba, Señor, despierta nuestro espíritu, pones hambre en él, Señor, para venir a ti. Abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley. Y contemplando, Señor, en ella tu gloria como en un espejo, sigamos siendo conformados a la imagen de tu precioso Hijo, porque eso es lo que te pedimos en su precioso nombre, tus discípulos, así sea. Amén y amén. Hoy no tengo notas, hoy tengo sus caritas frente a mí, entonces va a ser muy interesante la dinámica. Bueno, pues estamos en esta tercera y penúltima sección de cuatro. Tercera y penúltima sección de cuatro, a través de esta interesantísima carta, importantísima, que ha hecho una contribución indescriptible, que yo no podría de verdad puntualizar a través de la historia de la iglesia cristiana, sin duda, ¿no? Una carta que tradicionalmente se le considera exclusivamente teórica, pero que tiene un componente práctico impresionante. Y estamos en esta sección, en los capítulos 9 al 10, donde Pablo se dedica a responder, ahora sí a formular y a responder las preguntas que en el capítulo 3 dejó por allí colgadas, interactuando un poco con sus interlocutores judíos, porque la iglesia de Roma estaba conformada en una parte predominantemente gentil o de las naciones y por otra parte también de israelitas. Y cuando está interactuando con ellos en el capítulo 3 deja algunas preguntas sin contestar, pero que en el capítulo 9 al 11 se dedica puntualmente a contestar. Y tiene que ver con, ¿es injusto Dios? O sea, ante el rechazo de Israel a su Mesías, ante el endurecimiento de Israel al no recibir a su Mesías, ¿pudiéramos pensar que Dios es injusto? ¿Que Dios es débil? ¿Que Él ha fallado a sus promesas? ¿Que los pactos que alguna vez le hizo a los patriarcas han quedado en el camino? ¿Han quedado sin cumplimiento? Esto es así. Y entonces, desde mi particular punto de vista, esta sección 9 al 11, antes de entrar a los capítulos 12 al 16, que son este componente altamente peligroso o práctico, más, más que tratar de entender a Israel y su papel en el pasado, en el presente y en el futuro. Es más o menos así como está bosquejado su argumentación en el capítulo 9, 10 y 11, Israel en el pasado, en el presente y en el futuro. Es más bien el trato de Dios, sus planes de misericordia y gracia ante la dureza de su pueblo. Para entonces ya el Señor nos ha sorprendido bastante con la revelación de su gracia y de su misericordia en Romanos, pero bueno, esta sección, antes de ir al gran final de esta sección, que es una, decían mi hermano la semana pasada, una doxología o una expresión de alabanza de la pluma, bueno, de la autoría de Pablo, porque la pluma era de Tercio, de la autoría de Pablo, antes de esta exclamación majestuosa y potente, ¿no? Acerca de la bondad, del poder, de la misericordia y de la fidelidad de Dios, están estos versos. Entonces vamos a estar en estos versos 2 semanas. Esta y la siguiente, y en la siguiente, con la ayuda de Dios, vamos a tener esta doxología antes de entrar al capítulo 12 y el final, a esto, repito, componente altamente práctico. Pero en esta sección, pues está llegando a un clímax de incomprensible.
No puedo, estaba tratando de encontrar un título para esta sección. No puedo comprender, ¿no? Tres puntos: su gracia, su misericordia, su plan de amor, su gracia y aún el mismo evangelio, ¿no? Mucho más que maravilloso es nuestro Dios. Dejémonos sorprender en estos versos. Miren lo que dice el verso 11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Ese era el plan de Dios detrás de todo esto? En ninguna manera, ¿no? Esta es la respuesta que ha tenido cerca de 7 veces a través de todas las cartas ante estas preguntas retóricas que él escribe, a las cuales esta respuesta es obligada. Por supuesto que no, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Bueno, pues ya nos ha sorprendido, ya nos ha sorprendido el Espíritu a través de Romanos en el capítulo 8, por ejemplo, pero en más lugares, en el capítulo 8, verso 4, que leemos que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, perdón, en el 3, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Es algo de lo que meditábamos en Panajachel, Guatemala, que una transgresión, dice el capítulo 5, verso 16, desató la muerte en todos los seres humanos. Pero muchas transgresiones desataron el don de la gracia y el don de la justicia. Eso es incomprensible. Por eso a esta porción la he titulado No puedo comprender, en primer lugar, pues su infinita misericordia. Sí, cuando dice el Salmo 103 que está mucho más alta que los cielos y que es desde la eternidad hasta la eternidad, bueno, son imágenes que me invitan a pensar y a reflexionar en la misericordia de Dios, pero cuando veo esto, que nuestras transgresiones detonan el don de la justicia, es una locura. Y de esta idea está llena Romanos. O sea, no deberíamos de sorprendernos. En otras palabras, por tal razón pienso que no es tanto el papel de Israel o no en el plan de Dios. Claro que tiene un papel, claro que es importante, claro que está vigente, pero no creo que sea el tema de fondo. El tema de fondo es la incomprensible misericordia de Dios. Capítulo 4 de Romanos, verso 25, dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, es la misma idea. El don de la justicia se ofrece ante la maldad y las transgresiones del mundo. Es la misma idea. El 5:16, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo que pecó para condenación. Un solo pecado trajo condenación, pero el regalo de Dios vino a causa de muchas transgresiones. Esto es algo que escapa mi comprensión, pero no porque escape mi comprensión, no lo voy a creer, no lo voy a abrazar, no lo voy a recibir y no lo voy a reflejar. Misericordia gratuita para todos. Y dice que por su transgresión, estamos en el verso 11 del capítulo 11, vino la salvación a los gentiles, a nosotros, las personas que no somos parte de este Israel étnico, por llamarlo o describirlo de alguna manera. Dice, para provocarles a celos. Esta idea de los celos o del ardor puede entenderse de dos maneras, pasión o puramente celos, pero tiene que ver con ardor. Tiene que ver con pasión, tiene que ver con esto de el celo por tu casa me consume, ¿no? Eh, y en el capítulo 10, verso 2, ya Pablo nos hablaba de esto, de esta pasión. Dice, les doy testimonio de que los judíos en el presente tienen pasión.
tienen pasión por Dios, pero no conforme a ciencia. Aquellas personas que han visitado Israel antes de tantas situaciones tan complicadas que en los últimos meses se han suscitado y años, veían a los Hatzidis, ¿no? Estos judíos ortodoxos, con muchísima pasión, orando, orando en lo que ellos consideran el lugar más próximo a lo que fue el templo, ¿no? Ahí el muro de los lamentos. Y con una pasión increíble, y cuando los ves danzando ahí en los lugares emblemáticos, en la ciudad de David, son apasionados, de verdad que son apasionados. Cuando es la hora de la oración, tú los puedes ver en algún aeropuerto moviéndose como una llama que se consume en oración, dirigiendo su mirada hacia el este, de donde viene el lucero de la mañana. Hay pasión, pero miren lo que dice la incomprensible misericordia de Dios. Dice, la transgresión de ellos ha detonado salvación para todo el mundo, en la incomprensible misericordia de Dios, para que ellos también sean provocados, pero no una pasión, como dice el verso 2, tienen celo de Dios en la actualidad, pero no de acuerdo a un conocimiento pleno. No han reconocido al Mesías, ¿no? Como su Señor y Salvador, ¿no? Pero cuando el velo se caiga, en otro texto dice, ¿no? Y el lucero de la mañana alumbre sus corazones. Dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que para provocarles a esta pasión, pero a esta pasión santa, para que regresen a una devoción, ¿qué tiene en mente Pablo con esta figura de una pasión por Dios? Mira el verso siguiente, 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, esto significa su acción eh, desleal en contra de Dios, si su defección, la riqueza de los gentiles, de todas las naciones, dice, cuánto más su plena restauración. Y es esto. Número uno, no puedo comprender la enorme misericordia de Dios, porque así como la transgresión de todos nosotros y particularmente la dureza del corazón de Israel detonó la salvación para todos los gentiles, Dios tiene un plan de más y más misericordia incomprensible para su pueblo, para su pueblo Israel el día de hoy. Sigamos leyendo en el verso 13, dice, porque a ustedes hablo gentiles. Es interesante porque al principio de la carta, en el capítulo 3, está enfocado con los judíos, ¿no? Tienes nombre, tienes sobrenombre de judío, te glorías en la ley de Dios, empieza a interactuar con ellos, pero ahora nos está hablando a nosotros. Por eso aquí empezamos a ver lo que platicábamos, que la justicia de Dios tiene dos aspectos: la justicia moral, legal, con la que Dios nos reconcilia a través de la sangre de su Hijo, pero también la justicia moral, esta justicia horizontal que busca reconciliarnos, en este caso judíos con gentiles y al ser humano con su prójimo, de lo cual nos va a hablar el capítulo 12 de una manera precisa y preciosa. Pero aquí lo empiezas a ver. Hey, gentiles, ahora les hablo, les estoy hablando a ustedes, dice acá el verso 13, por cuanto yo soy apóstol a ustedes, honro mi ministerio. En otras palabras, quisiera honrar mi ministerio en esta sección de la carta, dirigiéndome exclusivamente a ustedes, personas que no son israelitas. Verso 14, otra vez, por si en alguna manera pudiera provocar a esa pasión santa a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, digo, lo ha enfatizado ya aquí por lo menos 3 o 4 veces, ¿no? Como Dios en su infinita misericordia y sabiduría imposible, ¿no?, de comprender,
Su dureza ha sido la reconciliación del mundo. Dice, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? A eso se refiere con una pasión santa. Lo que está en la mente de Pablo, lo que está en el corazón de Dios es producir vida entre los muertos, aún en su pueblo Israel, a quien no ha desechado. Me gusta mucho esto. Dice, para provocarles a celos, para provocar en ellos una pasión santa. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo se ve? Bueno, vida entre los muertos. La vida de Cristo también manifestada en ellos. La vida de Cristo manifestada en el pueblo de Israel. Y se me hace una visión de amor preciosa, ¿sabes? Se me hace esto de lo que hablan tanto los profetas acerca de el retorno del pueblo de Israel a su Dios, a su descanso, a su tierra, ¿no? Y ya no a un pedazo a un lugar en el planeta, sino a un lugar en el corazón de Dios y en el plan de Dios, ¿no? Que regresen a Dios que los escogió para que sean un regalo para todas las naciones. Éxodo 19, versos 5 y 6, versos importantes. Verso 16. No puedo comprender su misericordia, no puedo comprender este corazón que Dios tiene para su pueblo, producir vida entre los muertos en ellos. No puedo entender tampoco su gracia. Verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y en esta sección, chicos, necesitamos anclarnos a esto que hemos estado puntualizando, que son los conectores, sí, y el pensamiento o el contexto de estos capítulos 9, 10 y 11, porque muy fácilmente cualquiera de estos versos nos pudiera llevar a pensar algo diferente a lo que dice el contexto y llegar a conclusiones muy diferentes a las que originalmente tenía Pablo la intención de presentar. Así es de que, haciendo esto, conservemos el contexto y sigamos leyendo. Pues si algunas de las ramas fueron, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y esto tiene que ver con el libro de Números, cuando se traían ofrendas y se presentaban en el tabernáculo, al, al aceptar Dios una primicia de una cosecha, lo que hacía es hacer acepta delante de Él toda la cosecha y hacer santa y bendita el resto de la cosecha, ¿no? Eso es lo de la primicia. Y dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esto de las primicias y la masa restante, ¿quiénes son las primicias? ¿Quiénes son la masa restante? Me ayuda el conector y. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. En otras palabras, nos presenta dos metáforas por el precio de una. En otras palabras, usa dos metáforas para tratarnos de decir algo. Primero habla de las ofrendas dedicadas y después de la raíz y las ramas. Él se queda con esta segunda y es esta segunda la que desarrolla, ¿me entiendes? Entonces, al ver estas dos metáforas, no me inquieto por tratar de contestar qué de la primera metáfora, porque él está usando la segunda para explicar la primera. ¿Tiene sentido? Voy a volver a leerlo. Si las primicias son santas, también la masa restante lo es. Y si la raíz es santa, y también lo son las ramas. Muy bien, voy al 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, les está hablando a los gentiles, ¿verdad? Honrando su ministerio, habla a ustedes gentiles, verso 13, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí nos empezamos a dar una idea a qué se refiere. Está hablando del pueblo de Dios y nosotros hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Pero ¿quién es la raíz? ¿A qué se refiere con la raíz? No te jactes contra las ramas.
Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Yo quiero irme rápidamente al verso 28 que no vamos a cubrir hoy, solamente ir al verso 28 como referencia. Y dice que en cuanto al Evangelio, son los israelitas enemigos por causa de ustedes, gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. De acuerdo al contexto, quiero entender que esta raíz son estos patriarcas, este Abraham, quien recibió las promesas y que ha sido también un protagonista en esta carta. Y como también en esos capítulos 9, 10 y 11 han sido mencionados. Y como las promesas que Dios ha hecho a los patriarcas, particularmente a Abraham, en Cristo, todas estas tienen cumplimiento. Entonces, no te jactes, verso 18, contra las ramas, y si te jactas, debes de saber una cosa, que tú no sustentas a la raíz, sino las promesas que han recibido los patriarcas, ¿no? Son las que te sustentan a ti y sabemos que no tiene que ver sino con la fidelidad de aquel que promete, el cual también lo hará, ¿verdad que sí? Verso 19, porque las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, pensando en Israel, ¿verdad? Ajá. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú no por tus obras, no por tu justicia, no por darle algo a Dios para recibir de otro tanto, sino por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Entonces, los efectos de la gracia. Yo quiero hablar de dos cosas en esta metáfora. Lo primero es de que un injerto, si bien yo no soy experto en ese tipo de costumbres, ¿no? Agrícolas, que por cierto, antes de estudiar música, me inscribí en la Universidad de Agronomía y no me aceptaron, gracias a Dios. Si no, qué horror. Me hubiera dado más pena de la que doy. Pero bueno, lo que entendemos de un injerto es que cuando hay una planta que no produce el fruto esperado, una planta que pertenece a un mejor fruto, a un fruto privilegiado, es la que se injerta para que produzca en este fruto que le recibe estos nuevos frutos que pertenecen, repito, a la genética del árbol que fue injertado. Pero aquí, en el buen olivo del pueblo de Dios, sucedió algo a la inversa. Nosotros que éramos el olivo silvestre, fuimos injertados. Es lo que está diciendo aquí Pablo. ¡Ey! No tienes nada de qué jactarte, porque tú eres el olivo silvestre. Lo único que podías haber producido tú de una manera natural en el pueblo de Dios es idolatría. Son cosas terribles. Imagínate si nuestra cultura fuera injertada en el pueblo de Dios y esa cultura fuera transmitida. Sería una contaminación terrible. Pero Dios lo hizo así para que, o sea, o mejor dicho, está usando esta metáfora para que nosotros entendamos que lo que sucedió a los gentiles es contra naturaleza, que el ser partícipes del pueblo de Dios es un gran regalo, es un gran privilegio que necesita mantenernos humildes, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu santo nombre da la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Salmo 115, ¿no? A los judíos que se jactaban en la ley, también los reprendió en el capítulo 3 para que nadie se jacte en su presencia. Aparte de la ley, Dios ha abierto un camino nuevo, vivo, que este es Jesucristo. Permítanme leer el final del capítulo 3 para hablar, para sentir esto de la jactancia, que Él ya ha estado hablándonos, pero que ahora no explica mucho, pero que lo deja sobre la mesa para que nosotros, gentiles, lo reflexionemos. Dice aquí, verso 24, que siendo justificados nosotros gratuitamente por su gracia, capítulo 3 verso 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como
propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde está la jactancia? Esto ha venido platicándolo desde el capítulo 3. O sea, la gracia de Dios cuando se recibe no da lugar a la jactancia, porque no depende del que quiere, también nos lo dijo, ni del que corre, sino de Dios, que ha tenido una misericordia increíble para los que no éramos el olivo original, sino éramos un olivo silvestre, a quienes no pertenecían ni los pactos ni las promesas. Dios nos extendió por su infinita gracia. No debemos jactarnos en absoluto, de ninguna manera. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Concluimos pues que el hombre, verso 28, es justificado sin las obras de la fe. 29 del capítulo 3. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Ciertamente, de ambos. Dios es uno. Y Él justifica por la fe a aquellos que son de la circuncisión israelitas y también por la fe a los que son de la incircuncisión, etcétera, etcétera. Entonces, no puedo comprender su misericordia, cómo nuestras transgresiones detonan su gracia. No puedo comprender sus planes, porque cuando Él habla de pasión por Él, lo que está hablando es de producir una nueva vida y es lo que tiene en mente para el pueblo judío. En tercer lugar, no puedo comprender su gracia, que funciona de una manera contra natura. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque nosotros, repito, fuimos injertados siendo el olivo silvestre en un lugar donde no nos correspondía y lo que necesita hacer eso es considerar su grande gracia, su grande misericordia y su grande amor. Eh, yo esta mañana estaba orando y, en estos textos y soy una persona con altas expectativas. Eh, que necesito ver a todos los seres humanos desde el cristal de la gracia que he recibido, verlos como candidatos a la misericordia, a la gracia de Dios y considerando la bondad y la fidelidad de Dios hacia su pueblo, que es el tema central de esta sección, ver también al pueblo de Israel con esa misma esperanza, donde Dios produzca vida, vida en medio de los muertos. Mira la última sección antes de ir a conversar. Verso 21. Está hablando, es más que claro que está hablando corporativamente. ¿A qué me refiero con corporativamente? Está hablando de los israelitas y de las naciones o de los gentiles. No está hablando de ti o de mí en el sentido de que yo persevere o que yo caiga. Mira, vamos a leer para que entiendan a lo que me refiero. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a los israelitas, a ti tampoco te perdonará. Está hablando corporativamente a las naciones. Imagínate que Pablo está, lo que dice en el verso 14, a ustedes gentiles les hablo. Imagínate que Pablo está lanzando esta enseñanza a las naciones. Y antes de presentarnos las buenas noticias, nos presenta las malas noticias. Para que las buenas noticias sean recibidas, necesitamos considerar la magnitud de las malas. Eso lo vimos en el capítulo 1 con claridad y capítulo 2 hasta la mitad del capítulo 3. Una gran sección de malas noticias. Y aquí retoma un poco ese tono que nos dejó sentir al principio de la carta. Si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, gentiles. Puedes recordar cómo se refería a los gentiles en los capítulos 1, a los judíos en el capítulo 2. Mira pues la bondad, las buenas noticias, y la severidad de Dios, las malas noticias. La severidad, ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo,
corporativamente hablando. No me está hablando Héctor, ¿no? Yo he pasado de muerte a vida. Tengo el Espíritu. Capítulo 8, nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo. Necesitamos aprender a leer la Biblia como lo que es, ¿no? En su contexto literario y no, y atrevernos a quitar estas capas de teología que se han puesto una sobre otra, que no nos dejan ver el mensaje de la palabra de Dios, los delicados pastos y las aguas cristalinas en reposo que nos alimentan. Otra vez, corporativamente hablando, respetando el contexto. Mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Perdonen lo reiterativo del tema. Si está hablando de que yo puedo perder mi salvación, entonces el capítulo 8 pues lo tiro a la basura. Comienza con una eterna y preciosa seguridad, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina de la misma manera. Estoy convencido que nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Hay una seguridad increíble, pero ahora está hablando corporativamente, la función entre las naciones e Israel. Ahora sí, déjame contextualizarlo un poco. La bondad y la severidad, verso 22, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Conoces alguna nación que en el pasado fue muy sensible a la voz de Dios, a honrar a Dios con sus gobernantes, pero que poco a poco se fue deslizando, quizás por el poder político o económico, que al final del día son dos caras de la misma moneda? ¿Conoces alguna nación? Yo sí, yo viví 20 años en esa. Y de cristiana, hoy esa nación tiene muy poco. Pero también conozco una nación que tuvo un avivamiento en los setentas. Debido a que a veces se les atribuye a una persona, a otra persona, pero esa es la bondad y la gracia y la misericordia de Dios. Esa ciudad, esa nación es conocida como la gema de América, la gema escondida, y me refiero a Bolivia, hermanos preciosos. Es increíble la apertura que todo el mundo tiene para el Evangelio de Cristo. Leemos en la Biblia que el pecado es afrenta de las naciones. Y pensando en el mundo gentil y en las naciones y contextualizando a nuestras propias naciones, ¿cómo ves tu propia nación? La bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué tan abierto está México para el Evangelio de Cristo? México es de los países más oscuros que yo conozco. Yo he interactuado con personas de musulmanas que tienen mucho más temor de Dios que lo que tenemos en México nosotros, que tenemos una religión súper arraigada, terrible, oscurísima. Mira el verso 23. Aún ellos, los judíos, si no se arrepintieren, perdón, aún ellos, si no permanecieren, es que lo marqué con rojo y no podía leerlo, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Escucha el sí condicional. No es que los judíos tienen su boleto comprado. Si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. No, 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 no. Si ellos no permanecen en esa incredulidad y reconocen a Jesucristo como su Mesías, como la piedra que han desechado los edificadores que han venido a ser la cabeza del ángulo y se arrepienten, oh, ellos serán injertados. Es lo que dice este texto. Leído así como está escrito de una manera corporativa, haciendo referencia a gentiles y a judíos, no necesariamente a personas como a ti o como a mí, que hemos creído y que tenemos una eterna, completa y preciosa seguridad en nuestro Salvador Cristo Jesús. Aun ellos, si no permaneciesen en incredulidad, los judíos serán injertados.
Porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y me encanta que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Al final, la salvación pertenece a Dios. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Jesucristo, el espíritu de la profecía, nos dice, la salvación pertenece a Dios. Eso me encanta. Poderoso es Dios para volverlos a injertar. A ellos y a todos los que como ellos se arrepientan y reconozcan en Jesucristo el Rey del universo, el Salvador del mundo, el camino, la verdad y la vida, el camino al Padre. Verso 24, para irnos a conversar. Porque si tú, gentiles, hablando de una manera corporativa, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿te das cuenta? El puro acto de su gracia y misericordia. ¿Cuánto más estos que son ramas naturales, que conocen la ley, ¿no? A quienes fueron dirigidos los pactos, las promesas, que han de una u otra manera vivido en esa cultura del único Dios verdadero, serán injertados en su propio olivo. ¿Qué puede producir esto? Ya lo leímos en el verso 15. ¿Qué sino vida entre los muertos? Yo creo que esto habla de una gracia, de un amor, de una misericordia y de un evangelio que necesitamos meditar, repensar, reconsiderar, abrazar y asimismo proclamar, porque Dios es Dios de israelitas y Dios de no israelitas y ha escogido un solo camino para acercarnos a Él y este es su Hijo Jesucristo, quien fue, quien es y quien será siempre la propiciación por nuestros pecados y los de todo el mundo. Familia preciosa, ¿les parece que vayamos a conversar? Regresamos para tomar la cena del Señor.